El silencio de la escuela. Don Arturo había trabajado como velador en la escuela secundaria del pueblo por más de 15 años. En todo ese tiempo, jamás había tenido un problema significativo. La escuela era antigua, con sus altos techos y largos pasillos que crujían bajo el peso del tiempo. La mayoría de los maestros y estudiantes se quejaban de que el edificio estaba en ruinas, pero para don Arturo, era simplemente su lugar de trabajo. Cada noche, después de que los estudiantes y el personal se iban, él realizaba sus rondas con una linterna vieja que le daba una tenue luz amarillenta. Conocía cada rincón, cada aula, y nunca había sentido miedo, hasta esa noche de otoño, cuando algo cambió. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Arturo se dispuso a cerrar las puertas del gimnasio. El eco de sus pasos resonaba en el amplio espacio vacío. Al dar el último giro de llave, un sonido sutil llamó su atención. Era apenas un susurro, como el de una puerta al abrirse lentamente. Se detuvo, en silencio, con los oídos alerta. Miró alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Debe ser el viento, pensó, aunque no había ninguna ventana abierta. Siguió con su ronda, apagando las luces de los pasillos y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, mientras caminaba por el ala más antigua del edificio, esa que casi no se utilizaba, sintió un cambio en el aire. La temperatura había descendido bruscamente. Se detuvo en seco. Algo no estaba bien. Arturo enfocó su linterna hacia el pasillo oscuro que llevaba a las aulas más viejas. En ese momento, escuchó nuevamente el sonido. Esta vez no era un susurro, sino un suave golpe, como si alguien estuviera llamando a una puerta desde dentro de un salón cerrado. El corazón de Arturo empezó a latir con fuerza. ¿Quién podría estar ahí a esa hora? Se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido. La puerta del aula 13 estaba entreabierta, aunque él juraba haberla cerrado antes. La luz de su linterna tembló cuando empujó la puerta para entrar. El salón estaba vacío, como debía estar. Los pupitres alineados, la pizarra limpia, pero el aire se sentía pesado, cargado de algo que no podía ver. De repente, un frío intenso recorrió su espalda. Se giró bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero el pasillo estaba desierto. Se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas, que no había nada fuera de lo común, y que solo necesitaba terminar su ronda y regresar a su pequeña oficina. A medida que avanzaba la noche, los sonidos extraños comenzaron a intensificarse. Lo que al principio eran susurros y golpes suaves, ahora se transformaban en risas apagadas, como si niños jugaran a escondidas. Arturo caminaba más rápido, sus manos temblaban mientras cerraba con llave cada salón. Al llegar al laboratorio de ciencias, se detuvo. Las risas habían cesado, pero sentía que algo lo observaba desde dentro. Puso la mano sobre la manija de la puerta, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, y se armó de valor para entrar. Abrió lentamente la puerta y lo que vio lo dejó sin aliento. Las sillas del laboratorio estaban dispuestas en círculo, y en el centro de ese círculo, una sola silla vacía, mirando hacia él. Era imposible. Él mismo había revisado el salón esa tarde, y todo estaba en orden. Sintió que sus piernas flaqueaban, pero forzó a su cuerpo a moverse. Cerró la puerta de golpe y caminó lo más rápido que pudo hasta la salida. En su camino, escuchó pasos ligeros detrás de él. Se giró varias veces, pero no había nadie. Cada vez que miraba hacia atrás, los pasos se detenían, pero en cuanto daba un paso más, los oía de nuevo, más cerca. Finalmente llegó a su pequeña oficina, un cuarto estrecho con una mesa, un par de sillas y un viejo televisor conectado a las cámaras de seguridad. Se encerró dentro, tratando de calmar su respiración agitada. Encendió el monitor, esperando encontrar alguna explicación lógica para los sonidos. Pero lo que vio lo llenó de pavor. En la pantalla, los pasillos estaban vacíos, pero en la esquina de una de las aulas, un niño pequeño se balanceaba de un lado a otro, sentado en un pupitre. Llevaba puesto un uniforme de la escuela, pero su rostro estaba borroso, como si la cámara no pudiera enfocar bien. Arturo parpadeó varias veces, incrédulo, pero el niño seguía ahí, moviéndose lentamente. En un acto de desesperación, se levantó y salió corriendo hacia el aula donde lo había visto. Al llegar, abrió la puerta de golpe. El salón estaba vacío. Regresó a su oficina, sintiéndose derrotado, como si algo invisible lo estuviera acechando. Las horas pasaban lentamente, y cada minuto parecía una eternidad. El silencio era total, pero Arturo sabía que no estaba solo. De repente, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Arturo se quedó congelado en su silla, incapaz de moverse. Frente a él, en el umbral, estaba el niño.
Ahora lo veía claramente, un niño de no más de 8 años, con ojos oscuros y vacíos, como si no tuviera alma. El niño sonrió, una sonrisa que no correspondía a su edad, una sonrisa malvada. Arturo quiso gritar, pero su voz no salió. El niño dio un paso hacia adelante y la puerta se cerró tras él. Lentamente, el pequeño comenzó a caminar hacia Arturo, sus pies descalzos resonando en el suelo de cemento. Arturo intentó retroceder, pero su silla chocó contra la pared. No había escape. Cuando el niño estuvo a solo 1 metro de él, se detuvo. Arturo pudo sentir un frío extremo irradiando de esa figura, y su respiración se volvió más pesada. El niño alzó una mano, como si quisiera tocarlo. Arturo cerró los ojos, esperando lo peor. Pero nada sucedió. Cuando los abrió de nuevo, el niño había desaparecido. La oficina estaba en completo silencio, y todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, Arturo sabía que lo que había visto no era un sueño ni una alucinación. Durante los siguientes días, don Arturo intentó seguir con su rutina, pero cada noche, el niño regresaba. A veces lo veía en los pasillos, a veces en los salones. Nadie más en la escuela sabía lo que estaba ocurriendo, y Arturo empezó a dudar de su propia cordura. Finalmente, una noche decidió investigar. Preguntó a los maestros más antiguos sobre el edificio, y uno de ellos le contó una historia que lo dejó helado. Hace muchos años, un niño había muerto en la escuela en circunstancias misteriosas. Había caído por las escaleras del ala antigua y, desde entonces, se decía que su espíritu rondaba el lugar, buscando venganza o compañía. Arturo entendió entonces que estaba siendo perseguido por ese niño, que su espíritu no descansaba. Decidido a acabar con todo, llevó una vela y una pequeña cruz de madera a la escuela. Esa noche, cuando volvió a ver al niño, se arrodilló frente a él y le ofreció una oración. El niño lo observó en silencio, su rostro más triste que nunca. Y luego, como una bruma disipándose, el niño desapareció. Desde aquella noche, don Arturo no volvió a ver al niño, pero la sensación de que algo lo observaba desde las sombras nunca lo abandonó. Sabía que la escuela guardaba secretos oscuros, y que no todos los espíritus se van tan fácilmente. La última guardia. Ricardo llevaba meses buscando trabajo sin éxito. A sus 22 años, había intentado de todo, desde trabajar en tiendas de conveniencia hasta entregar comida, pero nada parecía durar. Las cuentas comenzaban a acumularse y su situación se volvía desesperada. Un día, mientras revisaba anuncios en internet, vio una oferta que le llamó la atención. Se busca velador para escuela secundaria. Turno nocturno. Pago competitivo. Sin pensarlo 2 veces, Ricardo llamó al número y concertó una entrevista. La escuela quedaba en las afueras de la ciudad, en un barrio bastante tranquilo. Ricardo no la conocía, pero su deteriorado aspecto no le importó, lo que él necesitaba era el trabajo. La entrevista fue breve. El director, un hombre de aspecto cansado y con poca paciencia, apenas le hizo preguntas antes de contratarlo. Empiezas esta noche. El turno es de 9 de la noche a 6 de la mañana. Revisa los salones, cuida que nadie entre al edificio y asegúrate de cerrar bien todas las puertas y ventanas, dijo el director, mientras le entregaba las llaves y un uniforme gris y gastado. Esa primera noche, Ricardo llegó puntual. El silencio de la escuela vacía le resultaba tranquilizador. Las aulas oscuras, los largos pasillos y el eco de sus propios pasos lo hacían sentir en control. Mientras caminaba por el lugar, encendía y apagaba las luces, asegurándose de que todo estuviera en orden. Le pareció un trabajo fácil, aunque algo aburrido. A medida que la madrugada avanzaba, el silencio comenzaba a sentirse más pesado. Ricardo, para matar el tiempo, decidió hacer una pausa en la pequeña oficina que le habían asignado. Se sentó en una vieja silla de madera, observando las cámaras de seguridad en una pantalla en blanco y negro. Era un trabajo monótono, pero algo le llamó la atención. En una de las cámaras, la que daba al patio trasero, una sombra se movió rápidamente por el margen de la pantalla. Intrigado, salió a investigar. Caminó hasta el patio, alumbrando con su linterna, pero no encontró nada. Tal vez fue un gato o el reflejo de algo, pensó, intentando calmarse. Sin embargo, al regresar al edificio, notó algo extraño. Una de las puertas del salón de conserjería estaba entreabierta, aunque él juraba haberla cerrado antes. Ricardo se acercó con cautela. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire frío lo envolvió. El pequeño cuarto de limpieza estaba en penumbra, con estantes llenos de productos de limpieza y trapos sucios. En el fondo, una sola lámpara parpadeaba débilmente. Al dar un paso dentro,
escuchó un leve crujido detrás de él. Se giró de golpe, pero no vio a nadie. Decidió no darle importancia, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Regresó a su ronda, pero en el pasillo principal, sintió una presencia. No había ruido, ni sombras, pero un frío inexplicable lo invadió. Mientras intentaba continuar con su trabajo, algo lo detuvo. Al final del pasillo, frente a la puerta del gimnasio, una figura humana se asomaba. Era borrosa, como si estuviera envuelta en una neblina tenue, pero era inconfundiblemente una persona. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Parpadeó, intentando enfocar mejor, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Confundido y asustado, regresó a su oficina. No había pasado más de una hora cuando, en las cámaras, volvió a ver esa misma figura, pero esta vez, en el pasillo de los salones. La figura se desplazaba lentamente, como si flotara, y su forma parecía más clara. Era un hombre alto, delgado, con un uniforme similar al suyo. El joven velador no sabía qué pensar. Nunca había creído en fantasmas o apariciones, pero lo que veía no podía explicarse fácilmente. Decidió investigar un poco más sobre la historia de la escuela. Al día siguiente, mientras hablaba con uno de los profesores más antiguos, escuchó algo que lo perturbó profundamente. Hace unos años, el conserje de la escuela murió en un accidente aquí mismo. Se cayó por las escaleras de la bodega mientras hacía su ronda nocturna. Fue una tragedia, pero desde entonces, nadie ha querido trabajar de velador por mucho tiempo. Dicen que su espíritu sigue aquí. Esa revelación dejó a Ricardo inquieto. Aunque intentó ignorar lo que le habían contado, cada noche, las apariciones se volvían más intensas. La figura del antiguo conserje no solo aparecía en las cámaras, sino que ahora podía escuchar sus pasos por los pasillos. En una ocasión, cuando fue a cerrar una ventana del segundo piso, escuchó una voz ronca y distante susurrar su nombre. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Las noches se volvían más largas y aterradoras. Ricardo empezó a notar que ciertos objetos cambiaban de lugar. Los baldes de limpieza que dejaba en la bodega aparecían en los pasillos, las luces se apagaban solas, y las puertas se abrían sin que nadie las tocara. El joven velador sabía que algo estaba muy mal en ese lugar. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, mientras hacía su ronda habitual, escuchó un fuerte golpe proveniente de la conserjería. El sonido resonó por todo el edificio vacío. Ricardo, con el corazón en la garganta, corrió hacia el origen del ruido. Al llegar, encontró la puerta de la bodega completamente abierta. Dentro, una escalera de metal yacía tirada en el suelo, como si alguien la hubiera empujado. En ese momento, lo vio claramente. La figura del conserje estaba allí, de pie, en el fondo del cuarto. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían observarlo con una mezcla de desesperación y rabia. Ricardo retrocedió lentamente, incapaz de apartar la vista de esa aparición espectral. La figura no se movía, pero el aire en la sala era tan denso que parecía difícil respirar. De repente, la figura habló, su voz era un susurro apenas audible: «No me dejes aquí». Ricardo sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. Sabía que estaba viendo al fantasma del conserje que había perdido la vida en esa escuela, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Durante los días siguientes, Ricardo intentó ignorar las apariciones, pero cada vez se volvían más agresivas. Una noche, mientras dormía en la pequeña oficina, despertó de golpe al sentir una mano fría sobre su hombro. Se incorporó de un salto y vio al fantasma del conserje inclinado sobre él, su rostro a centímetros del suyo. El fantasma no dijo nada, solo lo miraba con esos ojos vacíos, llenos de tristeza. Ricardo no pudo más. Sabía que debía hacer algo para liberar al conserje de su tormento, o acabaría perdiendo la cordura. Decidió investigar más sobre el accidente del conserje, y descubrió que había muerto intentando arreglar algo en la bodega. Sin embargo, algunos rumores decían que su muerte no fue un accidente, sino que había sido un descuido fatal por el mal estado del edificio. Esa misma noche, armado de valor, Ricardo se dirigió a la bodega donde había visto al fantasma por primera vez. Llevaba una vela y un rosario que su abuela le había dado cuando era niño. Al entrar, sintió el mismo frío de siempre, pero esta vez no corrió. Colocó la vela en el suelo y comenzó a rezar en voz baja, pidiendo por el descanso del alma del conserje. De repente, la figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba enojada. El conserje lo miró, con la misma tristeza de antes, pero ahora parecía más en paz. Mientras Ricardo seguía rezando, el fantasma se desvaneció lentamente,
hasta que no quedó rastro de él. Desde esa noche, Ricardo nunca volvió a ver al fantasma del conserje. El ambiente en la escuela cambió, y el frío constante desapareció. Sin embargo, él sabía que el espíritu no se había ido por completo, simplemente había encontrado la paz que tanto necesitaba. Ricardo continuó trabajando como velador por varios meses más, hasta que consiguió un empleo mejor. Sin embargo, nunca olvidó esas noches en la escuela, ni al conserje que, atrapado en su dolor, solo buscaba descansar en paz. Gracias por ver el video. Si te ha gustado te agradecería que dejes un like y compartas el video. También apreciaría que dejes tu comentario para saber qué te parecieron las historias.